Diana Arango, bienvenida. Como sabes, pues iniciamos hoy las entrevistas después de un proceso intenso que hemos tenido para llegar a esta última fase. Fue, como lo mencionamos en el comunicado de prensa, fueron seleccionadas 6 personas para entrevistas. Estamos empezando hoy. Me presento, yo soy María Camila Moreno, soy la delegada del Centro Internacional para la Justicia Transicional para el comité de selección, y mis colegas se van a presentar también. Buenos días, Miriam Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y integro el comité en nombre de la Corte Suprema. Muy buenos días, mi nombre es Marcy Mersky, soy delegada del Secretario General de Naciones Unidas. Álvaro, te presentas, por favor. Yo soy Álvaro Gil Robles, profesor de universidad, abogado y, bueno, en mi tiempo bueno, defensor del pueblo en España y comisario europeo de Derechos Humanos. Buenos días, bienvenida. Mucho gusto, buenos días. Gracias. Bueno. Voy a repetir la presentación porque no estábamos aquí con el micrófono. María Clemencia Castro, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario Estatal SUE. Les sugiero que dejen los micrófonos abiertos mejor. Sí. Bueno, Diana, vamos a explicar la metodología de la entrevista. Vamos a tener máximo 1 hora, puede ser menos, pero no más de 1 hora. Vamos a llevar el tiempo rigurosamente para poder dar espacio para los demás entrevistados y entrevistadas. Vamos a iniciar con una intervención tuya de 5 minutos, con una pregunta que vamos a hacer en un momento. Luego vendrán 5 preguntas y luego tendremos un siguiente bloque con unas preguntas complementarias. Nos gustaría que pudiera responder a todas las preguntas, entonces para que por favor esté atenta al tiempo en la medida de lo posible y podamos escucharla para todas las preguntas. De todas maneras, yo estaré llevando el tiempo y cualquiera de mis colegas también podrá, si es necesario, advertir que ya estamos cerca al final. La primera pregunta entonces que queremos hacer es la siguiente y repito, tiene 5 minutos para responder. Si usted fuera la próxima directora de la unidad de búsqueda, ¿cuáles serían sus prioridades y acciones en los primeros 3 meses y en el primer año, y por qué? Bueno. Y a partir de ahora entonces empezamos a contar la hora. Bueno, pues primero agradecer el espacio. Yo me siento muy satisfecha y honrada de haber llegado hasta este punto. Y frente a la pregunta que ustedes me hacen, que es muy pertinente, nosotros hemos generado una propuesta con un equipo interdisciplinario de profesionales en diferentes áreas que ha permitido establecer medidas y acciones en el corto, mediano y largo plazo. Y justamente frente a lo que usted me pregunta, desde mi dirección lideraríamos un espacio de interlocución claro con el Instituto de Medicina Legal para impulsar un plan estratégico de identificaciones de las personas que reposan en este momento como personas no identificadas en bóvedas, morgues, cementerios municipales. Estas personas alcanzan la cifra de 25.000 y podrían ser más, y necesitamos una estrategia clara construida en conjunto con el instituto para avanzar esas identificaciones. Entonces, en los primeros 3 meses, yo me sentaría con el Instituto Nacional, con los directivos, a formular esa estrategia que ya la venimos trabajando y ya se tienen identificadas algunas acciones y cómo llevarla a la realidad. El segundo punto que pasarían en los 3 primeros meses es poder determinar las acciones que se deben realizar para tomar la muestra genética o la muestra biológica con fines de identificación genética de la mayor cantidad posible de familiares de víctimas de desaparición. Esta es una de las principales talanqueras que existen para la identificación de esas personas que ya han sido recuperadas y que reposan como personas no identificadas. Y por otro lado, esa misma información nos puede servir para diseñar una estrategia clara de cómo hacer para entregar a aquellas alrededor de 14.000 personas que
están identificadas, pero que al momento no se han entregado por parte del Estado y que por lo tanto permanecen desaparecidas para sus familiares. Entonces ahí también tenemos que hacer una estrategia clara de identificación de aquellas familias que podrían recibir esas personas que están identificadas y que aún no han sido entregadas por parte del Estado. Eso es como en los 3 primeros meses, porque son acciones urgentes que nos permiten abordar un número importante de casos y avanzar en el proceso de identificación, que ha sido uno de los principales obstáculos hasta el momento para poder pues, identificar y entregar a las víctimas que ya han sido recuperadas y que es un número importante de casos. En el siguiente año, nosotros hemos identificado que una de las principales acciones que se debe hacer es el análisis de la información producida en el universo de personas dadas por desaparecidas y el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Estos 2 instrumentos son esenciales para la búsqueda. Nos permiten establecer quiénes son las víctimas, las circunstancias de la desaparición, las acciones realizadas por las diferentes entidades hasta la fecha para la búsqueda de estas personas desaparecidas y nos permite también identificar quiénes son las familias o las personas que han reportado estos casos. Con toda esta información, nosotros podemos generar acciones en 2 sentidos. Uno, de nuevo, el impulso a las identificaciones, el universo de personas desaparecidas, este registro que ha ido consolidando tan juiciosamente la unidad de 104.606 personas que además ya tiene información, permite uno decir quiénes son las víctimas, entonces comparado con la información que se tenga frente a las exhumaciones y a las recuperaciones de esos cuerpos, podemos empezar a generar hipótesis de identificaciones de quién podrían ser esas personas que han sido encontradas y por otro lado, nos permite tener información mucho más precisa para realizar acciones de campo, es decir, en términos de caracterizar los lugares, de prospectar y de exhumar o recuperar. Pues como ustedes bien lo saben, los lugares de disposición en este país pues están por todo el territorio nacional y esto implica tener una estrategia mucho más dirigida para que sean más eficientes las salidas a campo y produzcan resultados de recuperaciones en distintos escenarios y a la vez se vaya con información más orientada frente a quiénes son las víctimas. Esto es esencial en el primer año. Esto nos organiza también el trabajo territorial. Bueno, vamos a seguir con las siguientes preguntas. Álvaro. Muy bien, yo le quisiera hacer una pregunta muy concreta. Es ¿cómo orientará usted las relaciones con los actores principales con los cuales la unidad deberá interactuar en el futuro? ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias por la pregunta porque este es uno de los nodos centrales de la posibilidad de avanzar la búsqueda en el país. Yo diría que el relacionamiento interinstitucional con diferentes actores de la unidad, con los actores del Estado, víctimas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y la academia, yo incluiría la academia y la cooperación internacional, se puede desarrollar a 2 niveles. Un primer nivel que es de carácter más nacional, que responde a esta inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el cual está llamada la unidad a liderar en conjunto con el apoyo del Ministerio de Justicia. Creo que es un espacio esencial que debe ser puesto en marcha lo más pronto posible para discutir aquellas necesidades tanto de política pública, pero de fortalecimiento institucional de las diferentes entidades que son responsables de la búsqueda en Colombia para poder... Yo siempre me refiero como a desenredar la madeja de la administración y de la función pública para fortalecer las instituciones y podamos superar esos obstáculos que hemos tenido históricamente para recuperar, identificar y entregar a las víctimas. Y un segundo nivel que es un poco más de relaciones bilaterales con cada una de las entidades para poder establecer acciones concretas que busquen avanzar la mayor cantidad de casos en el menor tiempo posible. Y para esto voy a hacer algunos ejemplos, si me permiten.
Es importante hacer un fortalecimiento de la relación del sistema integral de verdad, justicia y reparación, especialmente con la Jurisdicción Especial para la Paz. La unidad hace parte de este sistema. Estamos ahí para hacer acciones que sean complementarias e integrales en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y por lo tanto es necesario fortalecer el régimen de condicionalidad para que los aportantes y comparecientes que en este momento transitan por el sistema de justicia transicional puedan tener, uno, reglas claras frente al aporte de información para el establecimiento de la suerte y paradero de las víctimas, y que eso a su vez genere seguridad y confianza jurídica en el proceso transicional. Por otra parte, fortalecer las medidas cautelares. La unidad debe ofrecer un apoyo decidido a la implementación de las medidas cautelares como un mecanismo de protección de los lugares, pero también de identificación de información clave para la búsqueda, recuperación e identificación. Asimismo, con todas las situaciones priorizadas. Por otra parte, creo que es necesario hacer un relacionamiento estrecho con la Comisión de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento para poder hacerle justamente, y me perdonan la redundancia, seguimiento a las recomendaciones que tienen que ver específicamente con desaparición forzada, que son, por ejemplo, la creación de esta política pública que sería un escenario ideal, el Sistema Nacional de Búsqueda, llevar esas recomendaciones ahí que necesitamos hacer como Estado para impulsarla, y otras recomendaciones, por ejemplo, como el impulso a las identificaciones, que es una recomendación específica de la Comisión, entre otras que la Comisión propuso. Pero otra acción que no se ha desarrollado y que es necesario avanzar es en traer toda la información que la Comisión recuperó durante estos 4 años de trabajo, que si mal no estoy son alrededor de 2.000 testimonios de víctimas que hablan específicamente sobre la situación de desaparición y que a la fecha no han sido incorporados en este universo de personas desaparecidas y en los análisis que se están haciendo para la búsqueda de personas en territorio. Entonces esto lo tenemos que traer. Y por otro lado, pues están las instituciones ordinarias, si me permiten la palabra, del Estado, que son Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Con el instituto, y si me perdonan el coloquialismo, tenemos que ser 2 almas con un solo pensamiento, porque el instituto es el brazo genético científico de la unidad. Entonces, las acciones de búsqueda que haga la unidad tienen que estar en estrecha relación con la capacidad del instituto de poder identificar. Entonces, tenemos que generar un camino de doble vía en el que la unidad ofrezca apoyo investigativo para poder orientar a esas personas que ya están recuperadas y que no están identificadas, pero a la vez también identificar aquellas necesidades institucionales que tiene el instituto para, por ejemplo, fortalecer su banco de perfiles genéticos, la necesidad de un laboratorio de antropología que ya lo hemos venido discutiendo y a su vez fortalecer la capacidad de gestión de estos casos desde el punto de vista genético. Con las organizaciones, y se me olvidaba una relación que es supremamente importante, con el Alto Comisionado para la Paz. Yo creo que este es un momento histórico del país en el que se están haciendo negociaciones con distintos actores armados en distintos territorios que nos permitirían hacer acciones en 2 sentidos. Uno, la propuesta de generar corredores humanitarios para que la unidad pueda tener una presencia institucional y realizar acciones de búsqueda en territorio donde hay una presencia armada fuerte y donde la seguridad de los equipos no está garantizada, de los equipos y las comunidades. Y por otro, que se incluya dentro de las negociaciones, como se incluyó con la negociación de las FARC, un punto de medidas inmediatas humanitarias que implique el intercambio de información. Ahora, yo sugeriría que no se hiciera como el de las FARC que se hizo al final cuando ya todo estaba acordado, sino que ojalá estas medidas inmediatas humanitarias que van en el sentido del intercambio de información se pudieran hacer a lo largo de las conversaciones y que fueran también un factor de construcción de confianza entre las partes y de avance en el establecimiento de la suerte y paradero de las víctimas. Frente a las organizaciones de sociedad civil, yo creo que hay que eliminar las barreras que se tienen frente a la participación, especialmente en términos del acceso a la información, y propongo crear un sistema de acompañamiento a las víctimas en varios niveles. Un nivel individual que se realizaría directamente desde la unidad de búsqueda con acompañamiento específico de la Dirección de Participación. Aquí hay que fortalecer esa dirección a nivel tanto nacional como territorial.
que hayan unos lineamientos claros de qué implica participar y cómo se pueden garantizar la participación a nivel comunitario local, que es potenciar esas experiencias locales de búsqueda y ese conocimiento que tienen las comunidades, incluso desde un enfoque diferencial para buscar a las víctimas, y desde el punto de vista ya más organizativo de organizaciones de derechos humanos, tanto del nivel local como nacional. Y cómo garantizamos que efectivamente esa participación tenga impactos en la situación, en la garantía de los derechos de las víctimas, pero sobre todo en el acceso a la información y en la construcción conjunta de estrategias más efectivas de búsqueda. Y finalmente yo hablaría de la academia. Yo creo que, las entidades del Estado no han vislumbrado la importancia y la centralidad que tiene la academia para los procesos de búsqueda. Y esto y los centros internacionales forenses y otros espacios de discusión académica o científica. Y es en dos sentidos. Uno, hay escenarios de búsqueda que son complejos. La unidad los ha llamado escenarios complejos de búsqueda, que son cementerios con osarios en los que no se puede establecer el número mínimo de individuos, o tenemos escenarios de contextos acuáticos, hornos crematorios, que implican investigación científica. Y que esto se va a tardar, es decir, que necesitamos iniciarla ya para que dé resultados al mediano y al largo plazo. Y si no hacemos unos vínculos estrechos con la academia, con comunidad científica, pues va a ser muy difícil avanzar en estos procesos de búsqueda, porque aquí se requiere innovación, se requiere ciencia y se requiere interdisciplinariedad, que lo puede ofrecer la academia. Y un segundo punto es que, como ustedes bien lo saben, Colombia tiene un déficit de forenses. Los forenses que existen en el país más o menos son alrededor de unos 70 y están divididos entre la jurisdicción, la Fiscalía, el Instituto y la unidad. Y eso es un número muy bajito de personal especializado, además con el conocimiento técnico para intervenir diferentes escenarios. Entonces yo creo que aquí el rol de la academia también es poder hacer estas alianzas para que la gente se pueda formar desde el sur. No tenemos programas de formación de alta calidad en ciencias forenses. Y esto es una apuesta no solamente para fortalecer la unidad y el gremio forense, sino que yo creo que aquí es una apuesta también para fortalecer la justicia. Colombia necesita investigadores, criminalistas, geógrafos, hidrólogos, diferentes profesiones que estén pensándose en cómo avanzar la justicia en el país, cómo garantizar la prevención y la sanción de los delitos. Bueno, muchísimas gracias pues, por la exposición tan detallada, ¿verdad? Y ahora otro tipo de pregunta que le tenemos. Queríamos que nos diera un ejemplo de una decisión difícil que haya tomado en su trabajo y que tuvo implicaciones importantes y por qué la tomó como la tomó. Bueno, esto es una pregunta bastante difícil. Yo creo que una de las decisiones más difíciles que he tomado, bueno, por todas las implicaciones que tenía, fue arriesgarme a plantear una búsqueda de personas desaparecidas en contextos acuáticos. Y esto lo hice en contravía de incluso lo que opinaban muchos equipos forenses internacionales, que nos decían que no era muy responsable decir que era factible buscar en escenarios acuáticos y que eso era generar una expectativa en las víctimas que de pronto no se podía cumplir. Y de todas maneras decidí avanzar en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en contextos acuáticos, con lo difícil que puede llegar a ser, porque para mí y para el equipo que rodeó esta propuesta, lo fundamental era decir, no hemos podido tener una respuesta técnica a las víctimas de decir si se puede o no se puede. Todo el mundo ha dicho que no se puede, pero nadie nos ha respondido desde lo técnico por qué no se puede. Y puede llegar a sonar un poco osado, pero dijimos, hay que responder la pregunta técnica e incluso encarar las consecuencias de decirle a las víctimas, desarrollamos la investigación y resulta que no se puede. Y las consecuencias que eso puede traer para los efectos psicosociales y también las esperanzas de las víctimas. Pero decidimos seguir adelante porque nosotros considerábamos que las víctimas también merecen una respuesta técnica y no quedarse solamente con el simplemente no se puede sin que nadie les diga el por qué.
Y creo que esa es una de los pilares también del trabajo de la unidad, y es tener la capacidad o la osadía mejor, de iniciar investigaciones, de empujar los límites incluso de la ciencia y de la investigación para dar respuestas a las víctimas frente a la suerte y el paradero de sus seres queridos, que puede traer consecuencias de decirles no es posible. Pero eso en sí mismo también es una respuesta y es una obligación del Estado. Entonces creo que esa ha sido como una de las apuestas más arriesgadas, justamente por las implicaciones que puede tener el llegar a responder que no es posible. Muchas gracias. Señora Arango, teniendo en cuenta que es de conocimiento público la situación laboral actual de la unidad, ¿cuál sería su estrategia para abordar y resolver las tensiones laborales actuales en la unidad y qué experiencia previa cree usted que le puede aportar para ese fin? Muchas gracias. Mis 13 años de trabajo en defensa de derechos humanos, yo siempre he estado en cargos de coordinación o dirección. Esto me ha dado una amplia experiencia en la gestión de equipos. Y algo que yo he aprendido es que desde estos cargos de coordinación y dirección es que el talento humano se gestiona desde el respeto, el reconocimiento de los talentos individuales de las personas que componen ese equipo, de las potencialidades que tiene como grupo y de la incorporación de enfoques de género y diferenciales en el tratamiento a ese equipo. Es como la base de la que yo parto y con la cual he dirigido a Equitas durante los últimos 8 años. Ahora, frente a las estrategias claras, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que la unidad ha avanzado en establecer vínculos con el Ministerio del Trabajo, que yo creo que es importante. Hay que ver qué recomendaciones han surgido de esas charlas, pero más allá de esto, en el país hay reglas claras de juego para evitar el abuso y el acoso laboral, que están contenidas en la Ley 1010 de 2006. Entonces, aquí no hay necesidad, si me perdonan la expresión, de inventarnos la rueda, sino es de retomar aquellos instrumentos institucionales normativos que ya existen y generar 2 temas. Uno, una capacitación transversal a todo el equipo, incluyendo las directivas, frente a cómo identificar y diferenciar lo que es abuso, acoso, las rutas de denuncia que existen al interior de las instituciones de acuerdo a la normativa y aquellas por fuera de las instituciones cuando la denuncia no pueda ser tramitada al interior de la institución. Fortalecer el comité de convivencia para que sea independiente, y hay algo que he oído reiteradamente de diferentes funcionarios y funcionarias es que el comité no sabe resolver las querellas, pareciera que no conociera la legislación y los mecanismos existentes. Entonces tenemos que tener un comité capacitado, preparado y con total independencia para tramitar las denuncias que se reciban, así sea contra directivos de la institución. Y por último, generarle la garantía a los funcionarios y funcionarias de que si el comité no está en la capacidad de resolver la querella, esta puede escalar a otras instancias como lo establece la misma ley. Por último, yo creo que aquí hay 2 temas que son transversales y esenciales para mejorar el ambiente laboral de la unidad, que es fundamental. Uno puede tener la mejor estrategia, la claridad de por dónde adelantar las acciones de búsqueda, pero si no tiene un equipo comprometido, cuidado y respetado, va a ser muy difícil adelantar estas acciones. Entonces, para eso es necesario implementar una política de cuidado. Yo he oído hablar mucho del autocuidado, pero esto delega nuevamente la responsabilidad a los funcionarios y funcionarias de tramitarse sus quejas, sus problemas emocionales generados, su estrés laboral, su sobrecarga al empleado, al funcionario. Y lo que tiene que hacer la institución es generar políticas institucionales de cuidado, que ya existen nuevamente, es simplemente ponerlas en acción. El segundo son las reglas de juego claras. En los distintos comunicados y declaraciones que han hecho los funcionarios es que dicen que la unidad no tiene reglas de juego claras, se les da permisos, algunas garantías, algunas garantías con enfoque diferencial, pero no se cumplen. Entonces aquí no pareciera que hace falta el protocolo, sino que hace falta la implementación y la garantía de que ese protocolo se implemente para todos los funcionarios y funcionarias sin discriminación y sin distingo alguno.
Y finalmente, pues está el tema del cuidado emocional y la sobrecarga. Esto sí es particularmente preocupante en algunos equipos territoriales donde hay 2 duplas y tienen que responder con 3.000, 4.000, 5.000 casos. Entonces hay que ver, hay que analizar, diagnosticar efectivamente el tema de la sobrecarga en algunos de los equipos, ver cómo se refuerzan esos equipos, pero también cómo se mejoran, cómo se elaboran mejores estrategias desde lo nacional para evitar esa sobrecarga y para tratar de reforzar acciones que son más masivas, más del orden nacional, y que los equipos territoriales puedan estar concentrados en acciones mucho más puntuales de acompañamiento y de localización a nivel territorial. Muchas gracias. Bueno, ¿qué haría usted para asegurar que la unidad asuma plenamente su papel de rectora de la política pública en Colombia Bueno, sobre la búsqueda? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el reto mayor que tiene la unidad en este momento es darle celeridad a los procesos de recuperación, identificación y entrega de la mayor cantidad de víctimas en el menor tiempo posible. Esto teniendo en cuenta que tenemos alrededor de más de 100.000 personas desaparecidas, que no es un reto menor. Como ya lo había mencionado, hay instrumentos que se han creado para justamente darle impulso a esa política pública, que está el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, incorporado en este Plan Nacional de Desarrollo, que permitiría, uno, identificar aquellas necesidades de cada una de las entidades del Estado. Y aquí quisiera decir una cosa, y es que la cantidad de entidades del Estado dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas es una oportunidad. Yo sé que a veces se puede ver como un obstáculo, como descoordinación o como incluso un poco de caos, pero yo creo que es una oportunidad. Y el sistema puede poner en marcha esa oportunidad de identificar desde la misionalidad de cada una de estas instituciones qué se necesita para fortalecer esa institución y poder generar los resultados esperados. Por ejemplo, fortalecer la capacidad de identificación del Instituto Nacional de Medicina Legal, fortalecer la capacidad de búsqueda de la Fiscalía General de la Nación, porque todavía tiene responsabilidad frente a aquellos casos cometidos después del 1 de diciembre de 2016. Fortalecer la unidad de búsqueda, fortalecer el sistema. Estas acciones deben llevarse a esa plataforma del Sistema Nacional de Búsqueda. Y tiene que ser con acciones muy concretas. Yo creo que a veces nos quedamos en discusiones muy grandilocuentes que son importantes de cómo reformar el Estado, pero a veces el Estado también se transforma desde la acción, de cómo identificamos actividades y transformaciones que pueden sonar pequeñas, pero que fortalecen las instituciones y permiten avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas. Ahora, estas acciones o este avance en la búsqueda nos puede también llevar a identificar acciones que se deben realizar para prevenir y sancionar el delito. Esto es fundamental en la política pública, porque de nada sirve tener una cantidad de instituciones y de recursos asignados a la búsqueda si en Colombia todavía se siguen desapareciendo personas. Vamos alrededor de 30.000 desde que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, la política pública tiene que ser una política sectorial, sombrilla, que permita al Ministerio de Justicia y a toda la rama de la justicia abordar el tema de la prevención y de la sanción del delito. Y cómo eso nos permite efectivamente, y me perdonan la expresión, cerrar el grifo para que el Estado pueda responder con aquellas desapariciones que ya ocurrieron. Para mí, la política pública se concentra ahí. Y esto se puede lograr a través de la identificación de estas necesidades que tienen las instituciones de manera particular para fortalecer el sistema y a la vez identificar aquello que se necesita desde el sector justicia para prevenir y sancionar el delito. Diana, ¿cómo pensaría usted potenciar el trabajo de la unidad en los territorios? De la unidad, perdóname. De la unidad en los territorios. En los territorios. La unidad de búsqueda en este momento tiene 18 equipos territoriales y 5 satélites. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes logros de la unidad en estos últimos 5 años, lograr este despliegue territorial, porque implica una presencia de la institución a nivel de los territorios y un acercamiento a las organizaciones y a las víctimas, ¿no? ¿Cómo potenciar el trabajo?
yo había mencionado que una de las cosas en las cuales me iba a centrar era el universo de personas desaparecidas, el Registro Nacional de Fosas, Sepulturas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, y en la información, en el volumen de información que existe frente a la búsqueda. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto directo en el trabajo que pueden desarrollar los equipos territoriales. Esto nos permite, uno, identificar un conjunto de casos que corresponden a cada uno de los equipos, que no solamente son las solicitudes directas que han llegado a la institución, que son alrededor de las 18.000, sino de cómo abordar los 100.000 casos de manera territorial. Es decir, empezar a agrupar casos por oficinas territoriales e incluso por subregiones. Empezar a ver si son casos más veredales, si tienen un patrón común, es decir, un mismo perpetrador, unas mismas fechas, y podemos empezar a hacer agrupaciones. Esto nos permite tener una mayor claridad de a quiénes estamos buscando. El segundo punto es justamente junto con el Registro Nacional de Fosas, de estos 5.307 lugares que la unidad ha podido incluir dentro de ese registro, cómo complementarlo con la información que existe, por ejemplo, en los relatos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el Registro Nacional de Desaparecidos, las historias que han recogido la Comisión de Esclarecimiento, los testimonios mejor, y la misma jurisdicción, para trazar estrategias mucho más puntuales de búsqueda en términos de la caracterización y localización de los sitios más precisos de trabajo forense, porque aquí hay una importante distinción que hacer. Uno es aquellos sitios en los que ya tenemos más información precisa de dónde podrían estar las víctimas, que no necesariamente requieren una investigación y a los cuales se puede responder de una manera mucho más inmediata. Y dos, aquellos sitios en los que hay una información aproximada, pero que requiere un nivel de investigación y de profundización de la documentación para poder determinar con mayor exactitud esos sitios. Entonces también hay que dividirles un poco las estrategias. ¿Cuáles son aquellas estrategias de implementación inmediata? Porque la información está mucho más confirmada y que a veces, habiendo esta información, la unidad no sale. Habría que ver por qué. Y el segundo es aquellas acciones que requieren un poco más de investigación y cómo el equipo en terreno, apoyado con el equipo nacional, puede complementar la información que existe frente a esos lugares de disposición que todavía no están pues como perfectamente delimitados. Y el segundo es que los equipos territoriales necesitan, tercero, los equipos territoriales necesitan, si bien una estrategia a nivel nacional y un apoyo decidido desde el nivel central, necesitan capacidad de toma de decisión, que en este momento es bastante reducida, por no decir nula. Necesitan la capacidad de acuerdo a sus necesidades diferenciales y del contexto territorial, poder tomar decisiones en el momento. Para empujar y para impulsarle y darle celeridad a los procesos de búsqueda. Y por otro lado hay que hacer una revisión de las cargas, los perfiles en el sentido de qué perfiles se necesitan para reforzar los equipos territoriales. Como les mencionaba, en algunos equipos territoriales solamente hay 2 duplas. Estas duplas son generalmente información y participación. Es decir, son 4 personas, 2 de información y 2 de participación, para atender un universo de 3.000, 4.000 casos. Entonces aquí hay que ver cómo desde lo que ya hay, desde los recursos asignados a la institución, se pueden fortalecer los equipos territoriales para que tengan mayor capacidad de reacción, no eliminar el tema de la sobrecarga y pues obviamente los conflictos y el tema del cuidado, pero sobre todo que puedan responder a las necesidades del impulso de los planes regionales de búsqueda, que van a estar sustentados en esta información que hemos acopiado, analizado y procesado desde el universo, desde el registro y las otras fuentes de información, para darles estrategias mucho más claras y eficientes de intervención, porque acá lo que se necesita, y me excuso por la palabra, es volumen y masividad. No podemos seguir resolviendo el caso a caso porque entonces no vamos a terminar nunca. Lo que necesitamos es poder abordar de manera patrones, conjuntos de casos, búsquedas colectivas que nos permitan generar el mayor resultado posible en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas adicionales. Álvaro. No le escuchamos. Tienes tal vez el micrófono cerrado, Álvaro. ¿Me oyen ahora?
Sí, perfecto. Sí. Sí. Pues lo primero, muchas gracias por sus contestaciones a las preguntas generales. Y a mí ahora me gustaría conocer su opinión y sobre todo qué aspectos de su experiencia le dan confianza para gerenciar una entidad de la complejidad y la magnitud de la unidad. Si nos pudiese aclarar un poco esta cuestión, se lo agradecería. Sí, muchas gracias. Como les decía, yo tengo más de 13 años de experiencia en la coordinación y dirección de diferentes equipos. Esto me ha dado unas herramientas claras para poder enfrentarme al reto de dirigir una entidad del Estado, además de la envergadura y de la responsabilidad de la unidad. Y estas son, uno, tengo una experiencia probada en la planeación y gestión institucional, es decir, tengo capacidad de producir planeaciones estratégicas que permitan a la institución avanzar en el cumplimiento de indicadores de gestión y de impacto, tanto productos, actividades como impacto y resultados. También tengo probada capacidad de gerenciar presupuestos, es decir, de construir presupuestos y hacerles seguimiento y control, así como de la formulación y seguimiento de proyectos de cooperación internacional a través de diferentes metodologías, ya sea marco lógico u otras. Tengo capacidad probada en la gestión de equipos. Como les decía, una de mis fortalezas ha sido poder reconstruir el equipo de la organización en la que estoy. Yo entré con el reto de reconstruir el equipo de Équitas y lo hemos logrado en estos 8 años, y sobre la base del respeto, el reconocimiento de los talentos individuales, pero también de las potencialidades grupales. He podido entender la importancia de la innovación, la ciencia y la tecnología en el abordaje de problemas complejos, no solamente para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también para la investigación de delitos y de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica. Yo creo que eso es lo que yo más me enorgullezco de estos 8 años de Équitas, fue el haber aprendido tanto de mis colegas forenses y de la importancia de la interdisciplinariedad, del ser arriesgado, de la innovación, de vincular diferentes actores a la resolución de problemas complejos. Y en eso junto otra característica, y es que he logrado establecer redes de confianza y de trabajo conjunto con diferentes actores. Durante estos 8 años yo he podido trabajar con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también con las víctimas y las comunidades en el desarrollo de estrategias claras para la búsqueda de personas desaparecidas, además comprobados resultados en términos de recuperación, identificación y entrega. Es decir, que estas estrategias que hemos construido colectivamente y que las he impulsado desde mi dirección han producido resultados. Y en ese sentido, pues también tengo conocimiento a profundidad de lo que implica desarrollar un plan integral de búsqueda, tanto a nivel nacional como territorial. Y cómo efectivamente lo territorial nutre lo nacional, cómo los contextos y las necesidades de cada uno de los territorios pueden ser una oportunidad para avanzar las estrategias de búsqueda, y esto con entendimiento de qué es un sistema de información geográfica, qué es una base de datos, qué significa el universo, por qué son importantes. Y en conjunto además con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, que esto es una de las cosas que yo centro mucho mi actuación, y es que estas estrategias las hemos construido con las víctimas, que entiendo la necesidad de la participación de ellas dentro de las estrategias, como un mecanismo no solamente de la garantía de la participación, sino también incluso como un mecanismo de acompañamiento psicosocial y de reparación del daño. La participación puede ser reparadora y puede llevar a entender el por qué el resultado de la búsqueda es o positivo o negativo, y esto contribuye a las víctimas, contribuye a su proceso de sanación. Y por último, pues yo quisiera señalar que
consciente del reto que estoy dispuesta a asumir, pues también inicié estudios en la Escuela Superior de Administración Pública en Alta Dirección del Estado, justamente para complementar ese conocimiento que ya tenía desde lo práctico de cómo funciona la búsqueda en el Estado desde diferentes entidades, complementarlo con estudios frente a la política pública y la administración pública en el país. Muy bien, entonces la siguiente pregunta sería ¿cómo piensa garantizar su independencia e imparcialidad en la gestión de la unidad? Mira, yo creo que hay una cosa que a mí me ha enseñado el tener 8 años de dirección, o esta experiencia de 8 años de dirección en la unidad, en Equitas, perdón, y es la importancia del equipo, de un equipo robusto de profesionales capacitados, experimentados en cada una de sus áreas. Es decir, buenos administradores públicos, buenos forenses, buenos jurídicos, buenos psicosociales, porque ellos son también tu llamado y tu polo a tierra. No tener un equipo comité de aplausos, sino que sea un equipo crítico que te ayude a impulsar tu estrategia y tu visión de dirección, pero que a la vez también puedan ser esos llamados de atención en el momento en el que uno no esté haciendo las cosas que está llamado a hacer. Y el segundo punto es una sociedad civil ojalá organizada y comprometida con el hacerle seguimiento a la institución. Y para eso uno tiene que, primero, pues ser muy transparente, porque además pues, la administración pública lo exige, pero por otro lado porque es un derecho adquirido de las víctimas, que puedan conocer qué es lo que está haciendo la unidad, cómo lo está haciendo, cuáles son las garantías de participación que se les ofrece, pero también de seguimiento y control. La sociedad civil tiene que ser ese llamado de atención y ese llamado a la independencia y al control de las acciones de la unidad de búsqueda. Y yo espero que esas organizaciones de sociedad civil puedan cumplir ese rol. Y por otro lado, pues también están las agencias de cooperación internacional desde el punto de vista de técnico, de derechos humanos o incluso financiero, que también siempre han sido a nivel pues nacional una fuente de llamados, de alertas, pero también de apoyo y de recomendaciones al fortalecimiento de la labor de la institución. Entonces, tener un equipo robusto en capacidad de cuestionar, pero también de apoyar las decisiones que se tomen desde la dirección. 2, una sociedad civil que pueda hacerle seguimiento a la labor de la unidad. Y 3, una comunidad internacional que está muy cercana a los procesos de búsqueda de la entidad y que no se le deja por fuera también de esos procesos. Muchas gracias, Diana. Yo tengo una pregunta adicional que quisiera hacerle y es, bueno, usted sabrá que algunas de sus críticas y observaciones al trabajo de la unidad en estos meses han generado pues, reacciones en algunos de los equipos de la unidad, en el sindicato. Si usted fuera escogida como directora de la unidad, ¿cómo abordaría esa situación? Yo puedo entender que las críticas a veces no caen necesariamente bien y que se pueden malinterpretar como uno estar en oposición a. Y las críticas que nosotros hemos realizado, que yo he realizado personalmente, las he hecho de carácter públicas, porque efectivamente considero que son más que críticas, recomendaciones y llamados de atención frente a situaciones que son particularmente preocupantes. Pero lo segundo es decir que si yo estoy aquí es porque considero que la unidad es importante, que la unidad tiene un rol central en la resolución de uno de los grandes problemas de este país, y es la integralidad de los derechos de las víctimas. Y que además considero que el equipo que está al interior de la unidad en este momento es un equipo valioso. Yo creo que el que exista un sindicato y el que el sindicato esté tan preocupado de cómo avanzar la misionalidad de la unidad es una buena señal. Eso significa que son funcionarios y funcionarias comprometidas con su institución y que se preocupan cuando la institución no está cumpliendo. Entonces aquí, frente al sindicato, por ejemplo, que lo incluías dentro de la pregunta, es necesario sentarse a escucharlos. ¿Cuáles son las propuestas que tienen? Yo leí el comunicado que ellos sacaron hace unos meses de los 15 puntos frente a lo que debería pasar en la institución, y yo estoy de acuerdo con mucho de lo que plantean ahí. Frente al respeto al equipo, pero también de otras posturas que ellos tienen frente a lo misional, de cómo reducir las talanqueras administrativas, de cómo darle celeridad a los procesos de búsqueda. Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ellos plantean. Entonces creo que pasa por, primero decir que
Yo respeto el trabajo de la unidad hasta el momento, reconozco los avances que ha tenido, pero también he sido crítica en decir cuáles han sido los desafíos y cuáles han sido las talanqueras que se han puesto incluso desde la institución, ¿no?, para la participación y para darle celeridad a los procesos de búsqueda. Y creo que esas críticas o esas recomendaciones que yo he hecho son las que traigo conmigo también para decir cómo evitar eso y darle celeridad a los procesos de búsqueda. Y por otro lado es también un proceso de sentarse a escuchar al equipo, ya estén sindicalizados o no, para ver cuáles son aquellos desafíos que se mantienen y que podríamos avanzar de manera conjunta, que se podrían integrar a la estrategia que hemos diseñado. Creo que la escucha aquí, la escucha activa y la capacidad de incorporar esas recomendaciones, como decía, muchas son valiosas, a la estrategia de cómo avanzar la unidad es esencial. Gracias, Diana. ¿Algo más? Sí, yo quisiera tendría también también una pregunta más como de seguimiento de una pregunta que ya vimos, ¿verdad? Es con relación a cómo vería su papel en lo personal si fuese a ser la directora con respecto al liderazgo de la política pública de búsqueda. ¿Cómo ve su papel en eso? Nos contó muchísimo sobre, digamos, los distintos actores y lo que sería un poco la estrategia para su fortalecimiento, pero ¿cómo ve su papel como persona si fuese la directora? Bueno, desde el punto de vista personal, yo tengo una apuesta como ciudadana, y es el fortalecimiento del Estado social de derecho a través de la construcción de políticas públicas sectoriales que puedan responder a los grandes problemas del país. Entonces, si bien no soy abogada ni experta en mucho menos en lo que se necesita en una reforma a la justicia, yo creo que desde el punto de vista personal y con todo lo que, pues toda mi experiencia tanto profesional como académica, le puedo aportar discusiones frente a lo que se necesita para fortalecer las entidades del Estado para que podamos avanzar en los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas, y cómo ese proceso, que a veces se pudiera ver como tan técnico, puede contribuir con recomendaciones claras de cómo fortalecer el sector justicia. Para mí, la justicia es uno de los pilares fundamentales para la consecución del Estado social de derecho, para la garantía de la paz total, para la posibilidad de que efectivamente podemos superar la transición y llegar a otros estados de consolidación de paz. Y en ese sentido, lo que puede hacer la unidad y lo que puedo hacer yo de manera particular es estar en esos espacios de discusión de la política con recomendaciones juiciosas, trabajadas, frente a cómo avanzar la búsqueda y a cómo avanzar la justicia desde el punto de vista de prevención y sanción. Mi experiencia también en incidencia, en la generación de estas redes, me puede ayudar también desde lo personal a traer ese conocimiento a esos espacios de construcción de política pública. Y espero poder generar una buena alianza con el Ministerio de Justicia, quien es el ente encargado de liderar también estas discusiones para justamente poner estos debates ahí en el centro de la discusión de la política pública. Muchas gracias. Sí, el carácter extrajudicial de la unidad, ¿qué retos le plantea respecto de el enfoque de trabajo con que ha venido ocupándose estos 13 años a los cuales usted hace referencia? Sí. El enfoque extrajudicial es uno de los tantos enfoques que existen dentro del Estado para abordar un mismo problema, que es darle la celeridad a la búsqueda. Entonces, se tiene que ver como una herramienta adicional a los otros enfoques que hay. No hay que pensar que la extrajudicial nos hace estar por fuera del Estado. Por el contrario, nos hace ser parte de un sistema, además de justicia transicional, que busca la complementariedad y la integralidad con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un sistema judicial, y con la misma Fiscalía General de la Nación, que es un sistema judicial. Para mí el enfoque extrajudicial lo que nos permite es poder tener una conversación un poco más, por decirlo de alguna manera, tranquila, con aportantes y comparecientes frente a su principio de confidencialidad, y que eso nos pueda permitir hacer acciones mucho más concretas de búsqueda o de establecimiento de suerte y paradero, porque estas personas están con el principio de confidencialidad o anonimato, por decirlo de alguna manera, aportando información a ese proceso de búsqueda.
Sin embargo, la extrajudicialidad no se nos puede volver una talanquera para la colaboración con otras entidades que sí son judiciales, porque finalmente todos tenemos una responsabilidad en la respuesta integral a los derechos de las víctimas. Entonces hay que buscar mecanismos de cooperación con las otras entidades que son judiciales para preservar la extrajudicialidad y la confidencialidad de la unidad, pero que podamos realizar actividades conjuntas que potencien la capacidad de encontrar la mayor cantidad de personas desaparecidas. Y por eso me refería a que la jurisdicción también tiene que ser, pues es el aliado natural de la unidad. Finalmente somos sistema. Y como ese sistema, pues también podemos generar mecanismos de colaboración que nos permita avanzar en los casos sin necesidad de comprometer estos caracteres o estas especificidades de cada una de las instituciones. Por otro lado, la extrajudicialidad no se nos puede volver, o lo humanitario, lo confidencial no se nos puede volver una talanquera para denegar información a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos. Claro, con reservas frente a lo que necesitamos pues cuidar, o la información que es anónima, pero la extrajudicialidad también tiene que permitir diálogos mucho más abiertos y transparentes con las organizaciones y con las víctimas en territorio. De nuevo, preservando la información que es confidencial, pero con la suficiente transparencia para poder avanzar en los procesos de búsqueda. Bueno, Diana, muchas gracias por el tiempo, por las respuestas. Vamos a continuar con la siguiente entrevista y estaremos en comunicación. Muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes. De nuevo quiero agradecerles la oportunidad y pues ojalá podamos continuar en este proceso de la dirección de la unidad de búsqueda. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer conocerlos. Muchas gracias.